En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la escucha de la palabra de Dios. Hoy en el día de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Escuchamos del segundo libro de Samuel en el capítulo 7, versículo del 4 al 17. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quien puse como pastores de mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras, conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 4, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Allí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla.
Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus compañeros y los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios porque de cuantas cosas que escuchamos cada día, esta palabra es lo mejor y esta es la mejor elección. Escuchar la bendita palabra sabiendo que la palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra que siempre da vida. Esta parábola que hemos escuchado, ya la hemos escuchado en muchas ocasiones, pero siempre que la escuchamos, siempre crea en nosotros novedad, porque la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios es siempre nueva. Depende con el oído y con el corazón con que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Nos enseña esta parábola que somos libres para aceptarla en el terreno bueno de nuestro corazón o también para rechazar la palabra de Dios. Somos libres para hacer nuestra la palabra de Dios o para sacarla de nosotros. Su palabra tiene una fuerza transformadora, una fuerza increíble que da vida. El 30, el 60 o el 100 por uno es una palabra viva y eficaz, pero depende de cada uno de nosotros para que esta palabra dé el fruto que pueda dar.
porque si le ofrecemos un corazón como un desierto árido, ¿qué puede producir esta bendita palabra? Depende cómo nosotros escuchamos y con qué disposición escuchamos la bendita palabra de Dios. Podemos ser tierra fértil, como también podemos ser un desierto completo. Depende de cada uno en su disposición para escuchar lo que Dios quiere decirnos cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Esta palabra es comparada como la semilla que al caer da fruto abundante si cae en la tierra buena y si tú y yo también se lo permitimos. ¿Cómo escucho yo la palabra de Dios? ¿Con qué calidad escucho yo la palabra de Dios? ¿Cuánto me dispongo cada día para escuchar la bendita palabra de Dios? Démosle gracias, hermanos, porque hemos venido por mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Tenemos un compromiso con la palabra. Yo proclamarla y con toda humildad hacer una breve reflexión, y ustedes siempre de hacer un espacio para escuchar esta palabra de Dios que estamos proclamando día a día. Seamos todos sembradores de esta palabra. Oremos por todos los que escuchamos con agrado, con alegría, con gratitud la palabra de Dios. Oremos para que esta palabra dé en nuestras vidas, en nuestras familias, el 30, el 60 o el 100 por uno. Oremos. Dios nuestro, que para la salvación de las almas quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que, a ejemplo suyo, mostremos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén. Que pases una feliz noche, que tengas un sueño reparador. Hasta mañana en un feliz y muy bendecido día.